amigos del Museo del Chopo. Hola, buenas noches ya. Bienvenidos al Museo del Chopo para esta tercera charla, presentación, conferencia, invitación a compartir que hemos imaginado con Pacho, que está por ahí, allá, y su equipo, este ciclo que se llama Escribir Mañana, que de manera voluntaria es un poquito una provocación. No queremos jugar a los magos y saber cómo se van a hacer las cosas, pero más bien esa serie de conferencias, para dar este nombre, pretende dar cuenta de acercamientos distintos a la relación que tenemos hoy con la creación literaria, con la escritura literaria, a partir de los cambios entremezclados desde la creación misma y la influencia de pues, las herramientas nuevas, la circulación nueva, la posibilidad de mandar textos al mundo entero sin saber dónde llega. En fin, esta mecánica totalmente revolucionaria. Hemos tenido la idea de que seguramente hemos vivido en los 20 últimos años los cambios tecnológicos, técnicos más radicales, pues desde la imprenta o quizás como dijo Juan Villoro en su presentación, desde la invención de la hoja de papel, son de esos momentos claves durante los cuales las herramientas mismas, las posibilidades técnicas empiezan a cambiar la relación con la escritura y por lo tanto la escritura misma. Quiero mencionar que contamos con streaming, como dice Pacho, o sea, queremos decir que queremos llevar una serie de momentos como este, también aportaciones de ustedes en la segunda parte, para pues, avanzar y reflexionar y cambiar el ciclo, adaptarlo y seguir avanzando en una nebulosis de problemáticas que se entremezclan y que pues, básicamente nos parece muy fascinante poder intercambiar, aportar nuestras experiencias y que ustedes las nutren. La primera de esas conferencias la dio Juan Villoro como autor y como conocedor, digamos, de la difusión de la palabra escrita bajo todas sus formas. La segunda fue con María Virginia Jaua, que maneja esta página web Salón Critic, que efectivamente ofrece una relación a la síntesis de disciplinas artísticas gracias a su página web y creo que nutrió bastante la reflexión acerca de cómo podemos imaginar una evolución natural que no permitían otras herramientas como el libro mismo. Y hoy pues es un gran placer compartir este momento con Mohsen Emadi, escritor de lengua persa, viene de Irán, está en México desde hace varios meses viviendo en la Casa Refugio Citlaltépetl y es divertido pensar que mientras hablábamos con tú y yo, Pacho, y con tu equipo que estábamos armando este ciclo, estábamos pensando esta relación con la palabra escrita, y yo tenía discusiones con Mohsen también acerca de invenciones nuevas, como lo va a poder destacar. Hoy no hablarás de eso, pero también tú manejas una página web donde mandas a Irán una nebulosis de poemas del mundo. Tú hablas un poco, qué bueno que nos haga el favor. Y evidentemente pues no es del agrado de los poderes políticos y religiosos de Irán ver que la poesía más actual y más viva del siglo XX y del siglo XXI está llegando a la lengua persa gracias al trabajo de Mohsen. Yo creo que es obviamente una de las posibilidades más transgresoras que tiene Internet, es lograr pues transversar la censura.
Entonces le voy a dejar la palabra a Mohsen Emadi para que nos platique efectivamente lo que él, que conoce muy bien, él ha estudiado informática, tú manejas esos aparatos con mucho conocimiento y me pareció muy importante ligar las ideas que tú tienes acerca de la poesía efectivamente a través de Internet y los lazos posibles o no con otras experiencias anteriores en el mundo literario, o sea que no se trata nada más de una ruptura, sino que hay formas de continuidad también en la creación literaria, un enriquecimiento más que un rechazo a lo que existía antes. Así es que con mucho gusto y curiosidad dejo la palabra a Mohsen Emadi. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo pensaba que en México poesía digital no es tan conocido como en países nórdicos. Yo vivía y estudio en Finlandia y ahí hay un movimiento muy grande dentro de poesía actual en Finlandia que es poesía digital. Y también en otros países empieza este movimiento. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas universidades y muchos poetas digitales. En Italia, especialmente en Nápoles y también en Barcelona, los catalanes tienen su movimiento de poesía digital y los portugueses. Pero en México yo no he encontrado muchos poetas digitales aquí y pues pensaba que está bueno hablar de esta experiencia. Para empezar, vamos a ver este enlace. Es un reloj, viene palabras, viene imagen y también arriba también hay símbolo de reloj. Para empezar, pensamos que poesía digital es así, pero vamos a ver. Ok. Hablamos de un juego persa. Mushaire es un juego poético común en Irán. Es un juego de grupo. Uno iniciará el juego mediante la lectura de una línea de un poema. Esta línea va a terminar por una letra y la siguiente persona debe leer otra línea de la poesía que comienza con la misma letra. Es decir, si el poema termina con B, el poema de siguiente persona debe comenzar por B. En este juego, quien recuerde más poemas será el ganador. En este juego, usted puede ver la presencia de varios elementos como hay un grupo de jugadores, hay una regla, está limitada en espacio y tiempo, hay un objetivo que define el ganador. El juego termina siempre, porque la fuerza y la memoria humana es limitada. La limitación del juego no proviene de los recursos de la poesía actual o poesía posible, sino la limitación existe en los límites del cuerpo humano. Antes de entrar a la discusión principal, quiero estar aquí con algunas preguntas. Primero, cada vez que juegas a este juego, el resultado puede ser diferente. Depende de quién juega, qué es la atmósfera de juego, por ejemplo, está en una situación triste o alegre. 2.
Si escribimos los textos de cada juego, tenemos un texto que se parece al azar, pero no es completamente al azar. Ahora pedimos, si consideramos cada texto intertextual, ¿quién es escritor o compositor? ¿O quién es el lector de este texto? ¿Quién lo escribe? Con estas preguntas voy a hablar del concepto del juego. Un juego, según el filósofo francés Roger Caillois, debe tener estas características. Primero, debe ser lúdica. 2, es limitado en tiempo y espacio. 3, el resultado no es claro, es incierto. 4, no es productivo. Esto significa que el resultado no puede ser algo útil para la venta. 5, debe tener reglas o gramática. 6, debe contener otra realidad, una realidad ficticia, que es diferente de la realidad cotidiana. Claramente, un juego es un entorno interactivo. Ahora, recordemos Ludwig Wittgenstein y sus investigaciones filosóficas, cuando dice: el problema de la naturaleza del arte es como de la naturaleza de los juegos. El arte es un concepto abierto. Yo uso la definición de Roger Caillois y el frase de Wittgenstein para decir que no voy a hablar de algunas ciertas definiciones. Tratar de abrir un espacio para pensar a estos términos y movimientos. Por lo tanto, no mencionaré a terminología profesional como literatura ergódica, cibertextos o transtextualidad u otras. Después de esta introducción, en el juego hablo de la literatura digital. ¿Qué es poesía digital? Poesía digital refiere al arte del lenguaje juguetona y también crítico, que es creativo y experimental, con la programación, multimedia, animación, interactividad y comunicación de red. Cuando hablamos de poesía clásica, no decimos que es juguetón. Al parecer aquí, en la poesía digital, el arte y el juego se aproximan y la distinción histórica entre el arte y el juego se desvaneció. Pero permítame mostrar un trozo de poesía digital y continuar con él. Con esta pieza recordamos caligramas de Apollinaire. Empiezo con esto, con una adaptación digital de un trabajo de impresión. Se puede considerar un poema digital, pero no es poema nacido digital, simplemente porque no es interactivo. Vamos a ver otra lluvia, Lluvia desaparecido, por Dina Larsen. Esta tiene dos partes, parte 1, parte 2. En un lado izquierdo, se ha escrito, este poema tiene 144 páginas y es basado a haiku. En el lado izquierdo se puede ver el haiku, en el lado derecho un texto basado en el haiku. Pero y cada parte tiene un enlace.
Y hay un montón de hipervínculos que uno puede seguir, puede leer el texto también por el personaje. Personajes que existen en texto son también un índice para leer. Pues hay diferentes maneras de leer para este texto. Con este tenemos otro texto, el haiku cambia. Y algunas veces algunas veces el haiku cambia, algunas veces el haiku no cambia, porque las páginas son en lo mismo nivel de significación. Y también podemos leer con personajes. Por ejemplo, un personaje. Y podemos leer texto así. Pues es un texto que en un lado es multidimensional, es interactivo, pero vamos a preguntar, ¿es una idea nueva? En realidad los hipertextos son textos nacidos digital. Ciertamente no. Pensamos en las 1001 noches. Hay una historia principal. La historia principal tiene algunos caracteres y cada personaje tiene su propia historia. La única diferencia es la interactividad. Pero recordemos Italo Calvino y El castillo de los destinos cruzados, donde los hilos narrativos constituyen el libro. Se basan en interpretaciones de las cartas de tarot. Y el autor convierte los mazos de cartas en una especie de máquina narrativa combinatoria. Permite ilimitadas interpretaciones derivadas de sus posibilidades de combinación. Aquí nuevamente las 1001 noches existe, pero Calvino hace más preguntas. ¿Cómo crear el significado? ¿Por palabras? ¿Por imagen? ¿Por la secuencia de la narración? Y es un libro interactivo de la impresión. Funkhauser en su importante libro, Poesía digital pero histórica, muestra muchos otros ejemplos en su arqueología de las formas. Italo Calvino compara la vida cotidiana con hipertextos. Según Victor Nell, él cree llamados hipertextos para el lector activo. Se construye en la certeza de que el lector elige qué va a leer o qué historia a seguir. De esta manera, el lector de hipertexto en gran medida creará el texto delante de él. Cada lector tiene una experiencia diferente. Cada lector construye su propia lectura. Calvino declara que dicha experiencia ocurre con la novela convencional, nuestra propia historia. Nuestra vida cambia la lectura de la novela. Ahora echamos un vistazo a otra pieza. Es también un poema visual y hipertexto, incluye imagen, las imágenes que hemos olvidado. Es sobre la memoria y olvidar. Okay. Jugamos. Vamos a ver cuál está aquí.
Podía olvidar. Es un tipo de hipertexto que en realidad su referencia no es a textos como textos que conocemos con palabras. Su referencia es a imagen, a voz y sonidos. Ok, ahora mira esto. Es más parecido de trabajo de Apollinaire. Contiene hipertextos y también podemos jugar con esta obra. El lector ya no está solo un lector, contribuye al texto. Okay. Otra. Ahora, como después de Barth, no estamos lector como lector. Estamos escritor cuando estamos enfrente de este espacio. Ok, vamos a resumir algunas de nuestras observaciones de estos. Primero, un poema digital es interactiva y lúdica. 2. Un poema digital puede ser un texto diferente cada vez que leímos. Yo lo llamo casualidad. 3. Un poema digital puede ser interminable. Yo lo llamo infinito. Un poema digital puede ser multidimensional y multimedia. ¿Cómo pensamos a los procesos mecánicos de la poesía clásica? Por ejemplo, la rima o esquema de los poemas en poesía clásica es mecánico.
hay un montón de muestras para digitalización de la rima. Por ejemplo, esta página web hace poemas al azar de otros textos. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a hacer un poema de Washington Post. ¿Qué rima? Esta rima, por ejemplo. ¿Qué micrófono? Ese es un poema que hace con exacto ritmo. Empieza, Sí. empieza desde el principio. O vamos a hacer haiku de Washington Post. Ok. Estos tipos de páginas o programas existen mucho. Yo tengo esta experiencia desde mi tiempo de universidades, que con algunos amigos estábamos haciendo rimas en poesía persa automáticamente. También la narración muchas veces tiene su propia gramática. Los trabajos de Vladimir Prap eran muy inspirados en el mundo digital. Por ejemplo, veamos este generador de cuentos. Este pingüino empieza con un parágrafo, pregunta exactamente como gramática que Vladimir Prap dice sobre cuentas. De los actores de esta historia, tú puedes poner el nombre que quieres con cada actor y consigues para tener sus cuentas. Habla en el micrófono. Después viene un línea que dice, pregunta qué es el nombre del rey. Ahora hacía automáticamente una historia y pregunta de animales que rey tiene miedo por ejemplo esta que es mal, y después con algunas preguntas automáticamente produce cuentas. Hay un ejemplo que ahora no está en web, que fue de una tesis en la Universidad de Brown, que totalmente trabajaba con teoría de Prap. Pues aquí no pretendo decir que la máquina como ser humano pueden escribir un poema creativo y significativo. Inteligencia artificial todavía no puede llegar a este punto. Pero el proceso de inteligencia artificial y la lingüística computacional ayudó a escritores digitales para tener más ideas avant-garde y nuevas. Medios digitales ofrecen una variedad de herramientas para el uso de gráficos, películas, sonidos y textos, la posibilidad de programación, la interactividad y la comunicación. Programación y interactividad son dos funcionalidades principales que hacen posible el resto. Programación e interactividad reemplazan el par clásico del poeta y el lector por el poeta programador y el lector jugador. El poeta programador intenta simular el mecanismo de la poesía con inesperado, infinidad, multidimensionalidad, diversión, naturaleza paradójica y flujo involuntario de la narración de un poema. Todos los lenguajes de programación deben ser capaces de estos valores creativos por el uso de la lógica
bucles, funciones y otras cosas de control en computador. El texto programable es dinámico, intertextual y multidimensional. Si para Carlos Drummond Andrade tiene un poema sobre buscar para poesía, el tema del poema es la lenguaje. Por un poeta programador, la lenguaje no vive en las fronteras de un diccionario. La lenguaje se extiende a todos los símbolos programables de imágenes, pictogramas y sonidos. También la naturaleza dinámica de textos automatizados se basa en la interactividad del poeta programador y la máquina. Interactividad desempeña un papel importante entre el texto computarizado y el poeta programador, y también entre el jugador, el lector-jugador y el poema. Interactividad pretende para actuar como una herramienta para la unidad entre programador, poeta, y también entre y el poema, y también entre el jugador, lector y el poema. Pues la unidad entre lector, jugador y el poema, ese es un lado que siempre interactividad es importante para hacer en esta unidad. Y otro lado, el poeta programador tiene que hacer esta unidad con interactividad, con el texto actual. El marco de un poema en medios digitales es dinámico. De hecho, el poema crea un ambiente o espacio en lugar de un marco. Aquí tenemos un papel. No es un ambiente o espacio dinámico, solo es un marco, y el dinamismo de leer, eso es otra cosa. Pero el texto, su mismo texto, no es dinámico. Okay. Vamos a imitar algunas partes. En la mejor situación, un poema digital podría implicar al poeta o el lector en su entorno de una manera de la participación que olvidan sobre el exterior del poema. ¿Conoces cuando estás jugando con computadora? Siempre hay momentos que olvidas fuera de computadora. Vives dentro de experiencia de este jugar. Y así pasa que con leer, la experiencia de leer, así pasa con los poemas digitales. La interactividad tiene que estar tan fuerte que tú olvidas exterior del poema. Todo tu momento es este poema. Es decir, fuera del poema debe ser desaparecido en el proceso de participación en escribir o leer el poema. Pero, ¿quién es un programador poeta? El Tao de la programación dice: cuando poeta programador empieza a programar, ve enfrente de sí mismo todo el programa en una masa. Después de 3 años ya no ve esta masa. En cambio, él utiliza subrutinas. Pero ahora no ve nada. Todo su ser existe en un vacío sin forma. Sus sentidos están inactivos. Sus espíritu trabaja sin plan, sigue su propio instinto. En definitiva, su programa escribe a sí mismo. Es palabra que es muy importante. En definitiva, su programa escribe a sí mismo. Es verdad, a veces hay problemas difíciles. Les ve venir, ralentiza. Él mira en silencio. Entonces él cambia una sola línea de código y las dificultades se desvanecen como bocanadas de humo. Luego compila el programa, se encuentra todavía y deja
que la alegría del trabajo llenar su ser. Ahora es cerca de 50 años que existe la literatura digital. Tenemos que considerarla como un género en el ambiente de literatura profesional. Cuando nuestros hijos están creciendo frente a computadoras, tabletes y móviles, su literatura es diferente de las que solo tiene que utilizar los ordenadores como herramientas. Porque para nosotros los ordenadores solo son herramientas, nada más. Pero para personas que nacen con computadora es parte de su cuerpo. No está como que tenemos experiencia con móvil o otras cosas. Al final vamos a ver otra vez el primer. ¿Cómo consigue? El poema consigue, sin dejar, consigue. A diferentes lugares. Usan un Markov chain en este programa para tener casualidad y estas cosas. Gracias. Muchas gracias a Mohsen y Madi. También quiero agradecer mucho a Mohsen porque aceptó el reto y escribió su texto él mismo en español, lo cual ya es también interactivo entre la página y tú, pero muchas gracias por esto. Efectivamente hay muchas ideas en lo que acabamos tanto de ver en los ejemplos que escogió Mohsen como en el texto. Yo creo, seguramente como ustedes, que esa dimensión lúdica efectivamente no es nueva. La dimensión visual tampoco, los caligramas de Apollinaire, etcétera, pero la dinámica, que este poema de la lluvia que vimos, que poco a poco, con el sonido de la lluvia que viene y el texto mismo que se escribe en las rayas, digamos, que marcan las gotas, creo que era un ejemplo perfecto de lo que podemos llegar. Si Apollinaire hubiera tenido computadoras, hubiera disfrutado mucho hacer eso. También me parece importante la idea, que creo que quedó muy clara, de cómo en esos ejercicios el lector, entre comillas, el actor, digamos, el que acciona la computadora, puede ser al mismo tiempo autor, editor, lector de lo que está haciendo. Y yo creo que es la gran novedad, digamos, que tenemos. Existió esa capacidad en los juegos que se organizaban en el Ulipo, por ejemplo, la fábrica de literatura potencial, Ouvroir de literatura potencial, que efectivamente acercaba a esta fusión entre ser lector, ser el escritor y ser el editor. O sea, que de un solo la gente que quería meterse a esas aventuras era capaz de fabricar con métodos lúdicos, como tú dices, una metodología que permitía unir esas tres acciones en una misma, que era pues el acto creativo. Descubrían los textos que hacían al mismo tiempo que los fabricaban. Por ejemplo, Raymond Queneau, en su famoso libro 100.000 millones de poemas, lograba jugar con unas hojas y unas páginas, y si uno quería agotar las posibilidades, las combinaciones que había para armar sonetos, tenía por algo como 100 millones de años de lectura. Así es que te quedas esta pregunta un poco general: ¿cómo tú sientes el lazo, los lazos entre creaciones pasadas, básicamente de grupos experimentales o de vanguardias, y los ejemplos, por ejemplo, que acabamos de conocer gracias a ti? Primero, sí, muy buena pregunta. Pero pienso que el nuevo no existe sin pasado, siempre. Y la cuestión aquí es que ¿cómo podemos decir que es poesía? Sí, tenemos otra interpretación de la poesía cuando leímos, por ejemplo, Paul Celan, cuando leímos
por ejemplo, José Gorostiza. Pero, ok, tenemos que ver la concepción del lenguaje en diferente manera. El lenguaje, después de Saussure, sí, nosotros pensamos el lenguaje de diferente manera. El lenguaje no es solo palabras. El lenguaje existe, como que ahora hablamos sobre el lenguaje de las películas, gramáticas de narraciones y estas cosas. Hasta en música y otras cosas. El lenguaje no se limita a las palabras. El lenguaje existe en cada parte que nosotros pensamos y pensamiento no es nada más que el lenguaje. Pues solo es un tipo de proyección de una concepción del lenguaje a otra concepción del lenguaje que tiene diferente posibilidad aquí. Esta máquina, cuando es como solo una máquina, que es solo una herramienta, no podemos hacer nada con eso. No es exactamente, es un objeto. Pero cuando viene como una extensión de nuestro cuerpo, ¿sí? Cambia mucho de nuestra posibilidad. Tenemos que empezar a ver estas cuestiones aquí. Pero más o menos todas las ideas que existen en poesía digital existían antes. Podemos conseguir en movimientos de dadaístas, podemos conseguirlos en movimientos de surrealistas y hasta tiempos más antiguos en caligramas de, por ejemplo, en nuestro país hay muchas cosas de caligrafía que parecen más radical que cosas que ahora hacemos. Pero es este género que más o menos podemos decir que es género de futuro y eso es que va a ser más fuerte. Ese es empezar de su mundo. Primer texto que dicen en poesía, no, en literatura digital, no poesía digital existe, es en 1956. ¿Sí? Pues no es tan viejo, tan antiguo. ¿Sí? Esa es una historia. No recuerdo ahora su nombre, pero es una historia que fue escrito para estas máquinas antiguas, ¿sí? Pero había muchas otras cosas, por ejemplo, por ejemplo, hay historias que cuentas que funcionan con la concepción de olvidar. Sí, porque leer no es siempre recordar, leer algunas veces olvidar. Pero con textos clásicos no podemos hacerlo, solo un lector puede hacerlo. Pero cuando está a jugar y hay poemas o hay cuentos que tú puedes leer y en proceso de leer el texto se olvida. Y algunas partes se desaparecen, ¿sí? Y si quieres otra vez recordar esta parte, tienes que vivir otra vez este texto, ¿sí? Y no siempre está lo mismo texto que tenía antes. Pues esta es una experiencia que es única también. Única. Pues hay muchas relaciones entre poesía clásica y poesía digital. Pero la cuestión es que donde ponemos la concepción de máquina. ¿Qué es máquina aquí? Y tenemos que dejar algunas dualidades que teníamos en filosofía aristotélica en el tiempo de Sócrates. Sí, el dualismo no funciona aquí. Dualismo entre de esencia y de presencia. Dualismo entre de objeto y sujeto. Estos dualismos en creación con máquina no funcionan. Tenemos que ver máquina como una extensión de nuestro cuerpo. ¿Cómo empezamos? ¿Cuándo empezamos? Aquí podemos empezar este tipo de literatura y entenderlo. Sí, efectivamente, esas separaciones de
objeto, sujeto, etcétera. Es un poco lo que mostraste a través de los ejemplos que pudimos ver y efectivamente es una forma de acercarse al texto. Como decías, una relación con la memoria y el olvido que es distinta, digamos, a la lectura más clásica y tradicional de un libro o soporte papel, por llamarlo así. Pues no sé si seguramente algunos de ustedes quisieran intervenir, hablar de sus experiencias si las tienen, tanto como visitantes de esas páginas, o no sé si hay ejemplos aquí de gente que desarrolla un trabajo en este campo, si quisieran hacerle preguntas a Mosen, o más bien compartir ideas acerca de lo que se platicó. Pacho. Micrófono está por acá. Aquí adelante, en la primera fila, a Pacho. Ahí viene. Hay una cosa que he olvidado sobre esta relación, que solo no es poesía digital que tiene este enlace con poesía clásico. Poesía digital en otro lado está cambiando otra poesía de impresión, por ejemplo. Hay muchos textos en impresión, ¿sí? Textos así que su producción es digital y ahora los publican como textos de impresión, como experiencia. Pues esta experiencia, esta capacidad de computadora para trabajar diferente manera con lenguaje, con imagen, con espacio, también tiene posibilidades para poesía clásica. Por ejemplo, puedo decir de un poeta finlandés, que es un gran poeta finlandés, Levi Lehto. Él ha escrito hace muchos años un programa, se dice Google Poetry Generator. ¿Sí? Con Google, él estaba usando algunos algoritmos para hacer poesía. ¿Sí? Pero, en algunos textos no son editan. Dicen que queremos mal lenguaje. Porque ahora mal lenguaje es un concepto. Por ejemplo, los países nórdicos, hay un escritor muy bueno de Noruega. Él dice que yo quiero escribir en mal lenguaje, inglés. Él escribe en inglés porque no pienso a inglés como lenguaje de una nación. Es ahora, con el tiempo, con la historia, es lenguaje más o menos mundial y podemos aceptar diferentes acentos dentro de inglés. Pues el mal lenguaje, la concepción de mal lenguaje, hasta en esta manera existe, hasta otra manera que usan Google Translator, traductor de Google, para hacer un círculo de las traducciones. Por ejemplo, pones un poema, este poema traduces a chino, desde chino traduces a eslovaco, desde eslovaco traduces a otra. Después vuelves a tu propio idioma. El poema se cambia y ellos publican este cambio. Eso sí es lúdico y cada uno lo podemos hacer con cualquier poema, ¿no? Pacho. Primero, si conoces a Pequeño Los, teórico de poesía digital estadounidense, ¿no? ¿Qué? Pequeño Los. Pequeño Así, Pequeño Los. Pequeño Los. Bueno, y esto para comentar que hasta dónde llega la máquina en cuanto a esto que mencionas. Él afirma, por ejemplo, que un poeta digital puede escribir en código, es decir, que debe de aprender a escribir en código para escribir su poesía desde el origen mismo de la escritura digital, que es la programación. Entonces, ¿qué opinas de eso? Y si hasta ahí llega la máquina como herramienta, también en el software, no solamente en el aparato metálico, digamos, ¿no?
Ok, poesía digital en realidad es muy divertido. Hay diferentes formas y diferentes tipos de poesía digital existen. Uno es poesía código. ¿Sí? Que más o menos los poetas que piensan a sí mismo como hacker lo hacen. Y yo tengo amigos que son programadores y tienen relación completamente sentimental con código de programa. Aquí en este texto que he leído de Tao de programación, ¿sí? El programador, poeta programador aquí, también es un hacker. Es una persona que se ve primero el espacio vacío, ¿sí? Sin forma, pero con rutinas lo formas. Pero su relación con código no es como usar otro lenguaje para decir en otro lenguaje. Pero siempre tenemos que preguntar aquí que si traducción es arte o no. ¿Okay? Yo pienso que traducción puede ser el arte. ¿Sí? El texto original es un código en estos programas. ¿Okay? Pero la traducción de estos es en otro idioma. ¿Okay? Otro idioma que nosotros conocemos más. ¿Okay? Pues yo pienso que los dos podemos pensar a los dos como distintos tipos del arte. ¿Sí? Que pasa una traducción que lo hace compilar. ¿Sí? También hay diferentes tipos de jugar con code, por ejemplo, con code de C o pseudocode. Ese es otro tipo que es para los programadores saben, conocen. Hacen un idioma, por ejemplo, mediana dentro de código computadora y lenguaje natural. ¿Okay? Y usan esta. Pues el programador puede hacer, o el poeta programador, mejor dicho es así, el poeta programador puede hacer su propio idioma dentro de estos. ¿Sí? Y es siempre dentro de lenguaje natural y lenguaje computador. A ver si alguien más. Bueno, yo quisiera preguntar sobre el proceso creativo, porque, bueno, más bien la experiencia de escribir poesía digital, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Cómo se diseña un poema? ¿Cómo se puede hacer este juego? ¿Y cómo concibe el poeta programador al lector jugador? Ok. El proceso creativo es como dice Wittgenstein, hay algunas palabras que siempre pensamos que sabemos de su significación, pero no sabemos nada de su significación. Uno de los más difíciles palabras que existen en el mundo es creación. Tiene muchos significaciones. El arte también es difícil para decir que qué es arte, que no es arte. Pero aquí, siempre como un poema clásico, cuando el poeta escribe su poema, después de escribir, ese es un lector y nada más. Es lector de su propio poema. ¿Sí? Y podemos decir que nada más es poeta de este poema. Después de escribir, es lector de este poema y participa en el proceso de leer su propio texto. Así pasa lo mismo. El programador hace un poema que tiene juegos, que tiene interactividades y estas cosas, pero después de esto, él está jugando. Él es un lector, ¿sí?
Y es lo mismo nivel que el lector existe y él existe. Pero esta carrera necesita muchas cosas para desarrollar. Se desarrollan más o menos ahora. Por ejemplo, necesita más de inteligencia artificial. Nosotros no estamos en punto de muchas cosas, no podemos hacer muchas cosas. Estamos limitados dentro de nuestra capacidad. Pero esta capacidad se está cambiando mucho y mucho y mucho. Y, por ejemplo, no podríamos imaginar que traducción con máquina algún día se funciona. Pero ahora está funcionando. Usamos Google, por ejemplo. Pero en 20 años pasados no podríamos pensar a estas cosas. Pues hay falta de muchas posibilidades, pero hasta ahora tenemos muchas posibilidades que poesía de impresión no tenía. ¿Sí? Pues en un lado tenemos concepción de interferir de lectura en texto como concepción clásico, y a otro lado tenemos concepción de interactividad de lectura en el texto como un jugador. ¿Sí? En manera clásica, él está lector normal. En otra manera de hoy, es un lector jugador que es escritor, porque siempre el texto se cambia, el texto se escribe, ¿sí? En diferente manera. A ver si los veo más o menos, pero... Sí, estos son textos que sí, esta idea existe, por ejemplo, usa Calvino estas cosas también. Sí. Hay muchos textos, no solo se limita a Italo Calvino, por ejemplo, que tenía buena relación con el hypertext, pero antes, en tiempo de dadaísmo, los artistas dadaístas tienen muchísimo, montón de estas experiencias. ¿Sí? Pues no podemos decir que es nuevo, decimos de fuerza. Por ejemplo, capacidad de hacer una casa. Para nosotros antes fue así, ahora tenemos diferente capacidad, diferente posibilidad para hacerlo. La cuestión que es más fuerte y la potencialidad de este sistema es mucho. Y ¿qué es la diferencia entre textos que en tiempo de print, de imprimir, desde Gutenberg, y antes de Gutenberg? Los textos son los textos, pero ¿qué es importancia de imprimir? Es esta fuerza que tiene para distribuir. ¿Sí? La revolución empieza así, la revolución de imprimir empieza así. Pero la cuestión del texto hasta en tiempo de imprimir, en empezar, fue más limitado que el texto antes de imprimir. Si ver textos de siglo VI, VII, tienen muchísimas cosas buenas, que es increíble, pero había una limitación con la concepción de mecanización de imprimir, pero había otra fuerte. ¿Sí? Esta fuerza empieza esta revolución empieza con esta fuerza. Ahora estamos en diferente época. Esta época tiene muchísimo más fuerza y también posibilidades que no había en tiempo de imprimir y antes. Podemos decir la distinción por ejemplo, con red, con comunicación de red, la distinción entre cultura oral y cultura escribir se desaparece. Está desapareciendo.
Todas redes sociales, cultura de redes sociales, escribimos, pero la cultura es más cerca de cultura oral. ¿Sí? Pues estas funcionan con diferentes tipos, pues podemos decir de la revolución de Internet. Aquí otro, sí. Una pregunta también en cuanto a, bueno, a nivel de la parte creativa. Estábamos viendo de lo que nos pusiste que la mayoría de estos poemas tienen también una parte visual y una parte musical, bueno, en algunos casos nada más sonora, ¿no? Entonces hablamos de que hay un diseño sonoro y de que hay una creación de imágenes. ¿Esto se hace de manera colectiva o todo lo hace desde la programación quien crea el poema? Depende. Hay proyectos que que lo hacen en equipo. Hay proyectos que solo una persona lo hace. Y por ejemplo, en la Universidad de Barcelona hay un equipo que trabaja sobre diferentes proyectos, ¿sí? Y lo hacen un espacio. ¿Sí? Podemos decir que ese es un espacio poético para hacer poesía, ¿sí? Y también en Portugal hacen estas cosas. En Estados Unidos también están haciendo. Pues hay artistas que son totalmente independientes de universidades, de equipos, lo hacen todo. Son programadores, son también escritores y lo hacen. Pero hay proyectos que una persona lo hace. Este proyecto de reloj, por ejemplo, fue una persona. Aquí tenemos una pregunta. ¿A qué podrías atribuirle que en México no has encontrado esta serie de proyectos? Porque si bien en las escuelas, sobre todo de diseño e incluso de sistemas, pues sí se ve programación, se ve el manejo de audio, se ve multimedia, pero me llama la atención que no has encontrado en México esta parte de creación. Creo que en México hay, exactamente en UNAM, yo tengo relación con dos profesores ahí que trabajan sobre estas cosas. Pero la cuestión aquí en México es que no es en canon, no es dentro de discurso normal, de discurso profesional de la literatura, ¿sí? Y es la diferencia entre México, por ejemplo, y países nórdicos en estas cuestiones. Hay muchas universidades en países nórdicos que trabajan para hacer y tienen su maestría, tienen doctorado en esta carrera exactamente. Tú puedes hacer su doctorado en literatura digital y hay estas carreras. Pero así pasó en mi país también, como México pasa en mi país. Yo no puedo hablar tanto sobre México porque mi residencia aquí no había tanto para decir o para tener un pensamiento cierto sobre México. Pero puedo decir que por qué no hay en mi país. En mi país hay 2 o 3 personas que trabajan sobre poesía digital. Pero nadie lo invita a ningún recital o ningún parte o estas cosas, ¿okay? Y no hay textos o críticos sobre sus obras en revistas, por ejemplo. La cuestión es que yo tengo que decir, hay 2 cosas. Es una cuestión cultural. Es culturas que, como nuestra cultura, es más cerrado porque tiene miedo. La cuestión es que hay países que tienen miedo, como el principal parte de su identidad, es miedo. Para nosotros, porque vivimos con tanto atacar, con tanta situación horrible, la gente está con mucha fuerza
fuerza están al lado de una concepción de mi cultura, es cultura, mi poesía, nuestra poesía, y un discurso conservador de la poesía, de la cultura. Pues porque piensan que en este discurso que es más familiar para ellos, están más seguros. Si dejan esta familiaridad, entran a un mundo que es totalmente no tiene ninguna seguridad para ellos y tienen miedo de nuevo. Y así pasa en mi país. Otro lado es cuestión del lenguaje. Idioma finlandés tiene 150 años, de escribir, de empezar a escribir. El primer texto en finlandés es del siglo XIX. Pues este idioma es muy joven y cuando un idioma es muy joven, es como un hombre joven y acepta muchas cosas, cambia. Con una experiencia de traducción de Hayam, un poeta persa finlandés, un amigo mío, quería hacer esta traducción en la misma manera que Hayam hacía, con la misma rima, con lo mismo quema, todas cosas así, que pues es muy difícil performar esta rima persa dentro del idioma finlandés, pero él hacía y yo tenía performance con él y yo estaba leyendo Hayam un lado y él finlandés y todo estaba en lo mismo. ¿Sí? Para hacer esto, él cambió de idioma finlandés y necesitaba cambiar estas cosas. ¿Sí? Cambiar algunas cosas de gramática y estas cosas es posible. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en persa, yo estoy traduciendo Whitman a persa. Y Whitman es un poeta de antiguo, más o menos, antiguo moderno, sí. Pero otro lado, queremos elegir palabra. ¿Qué podemos hacer? Este idioma es tan fuerte y para cada cosa tiene su definición que tú no tienes ningún derecho a, si escribes aquí, que es exactamente como que Whitman dice. Toda gente ríe. ¿Sí? Es la limitación que es como una persona mayor. Es en el lenguaje mayor, es como una persona mayor también. No quiere acostumbrarla con otras cosas. Estas razones vienen a mi mente ahora. Voy a complementar lo que dice Mosen, porque también la reflexión que estamos teniendo ahorita dio lugar a la creación de este ciclo que estábamos platicando con Pacho. Creo que es bueno pensar que la poesía mexicana es una poesía sumamente clásica en general. Aquí no existieron movimientos como el surrealismo peruano o argentino. De manera especial, México es un país que tiene una relación con la palabra poética. Solo existió el estridentismo, que fue un movimiento muy marginal y que no tuvo muchos hijos ni mucha consecuencia, finalmente pasó y no dio hijos, digamos, ¿no? Entonces yo creo que en esta relación con el lenguaje que decíamos obviamente la poesía mexicana es una poesía muy clásica y desarrollada en la técnica literaria en general, así nos daría horas para platicar de eso, pero en términos generales no ha pasado en México revoluciones formales como han pasado en otros países de lengua española, yo creo. A ver, otra pregunta. ¿Puedo? Ya. No conozco mucho de poesía digital porque es la primera vez que la conozco como tal. Pero hablabas que pues ahorita ya hay una nueva era en la cual pues hay tabletas y demás, y también hay una conversión o inclusión de sonido, audio y demás en aplicaciones que le llaman ya libros multimedia. Entonces, este concepto que tú nos estás manejando pues difiere del otro, porque el otro es como muy
a pesar de que tiene audio, tiene video y el lector puede interactuar, no involucra la parte de juego. Sí. Entonces, sí hay una diferencia entre estas nuevas aplicaciones que generalmente se desarrollan para iPads o Android y esta otra parte, o es una variante. Poesía digital puede instalar en iPad o estas cosas como una aplicación normal, ¿sí? Es como un juego, como otras aplicaciones, es una aplicación que tú puedes tener, pero la concepción de poesía digital como poesía digital es distinto como libros electrónicos. Libros electrónicos es una transformación de libros clásicos a otro espacio. Sí, ese es un tipo de, podemos decir, ese es un tipo de éfrasis, ¿sí? Pero un tipo de traducción de esta a esta, ¿sí? De papel a una página, ¿sí? Pero no es un tipo de poesía. Por ejemplo, leer José Gorostiza como libros electrónicos, que ahora existe, por ejemplo, una aplicación muy buena de Muerte Sin Fin existe para Apple. Con esta aplicación que existe, solo tú puedes leer como leí antes en papel, solo media cambiado. Pero cambiar de media no es todo. Hablamos sobre un tipo de poesía que ha nacido digitalmente, ¿sí? Y su experiencia tiene mucho que hacer con el mundo, con computadora, programación, interactividad y estas cosas. Son totalmente distintos. Estos son para preservar, libros electrónicos, más o menos son para preservar de la impresión, ¿sí? Y transformar el negocios de impresión clásico a impresión nueva. Y vamos a ver solo para El micrófono. por ejemplo, para como red ayuda, no es la cuestión de poesía clásico, sí, poesía digital, es usar de red para poesía. Sí, es una antología que yo hace 7 años, yo lo empecé y ahora cuando yo empecé estaba solo yo más de 12 años yo estaba traduciendo solo poesía y después decidido publicar todo como una antología online porque había mucha censura en nuestro país. Y después de publicar estos venían muchos otros traductores y empezamos a traducir poesía mundial. Por ejemplo, aquí es nuestra página. Es diferentes tipos, es índice de página. Es poemas, es noticias, es ensayos, es cartas, es entrevistas, es blog de los traductores, es películas, es podcast, ¿sí? Es selecciones de los editores, que mi estrategia fue así, cuando un traductor traducido 20 poemas y fue aceptado para nosotros, después de 20 poemas, él o ella es dentro de los editores, ¿sí? Y cosas nuevas que vienen con estos y los traductores que vienen de lista de los traductores y diferentes cosas así. Y aquí tenemos, por ejemplo, poesía, videopoemas, ¿okay? Sobre poesía mundial. Voy a ponerlo en 2 idiomas, uno checo, otra en castellano. Es 3 minutos y lo acabo. Sobre miedo, identidad y miedo. Dale, que esta es
La voz humana, la piedra y la estrella no nos imponen su música. Las flores callan, las cosas parece que oculten algo. Los animales niegan en sí por nuestra causa la armonía de la inocencia y el misterio. El viento tiene siempre el pudor de una simple señal, y lo que es el canto lo saben solo los pájaros enmudecidos, a los que el día de Nochebuena echaste una gavilla sin trillar. Les basta existir y eso es inexpresable, pero nosotros sentimos miedo, y no solo en la oscuridad, sino que incluso en la fecunda luz no vemos a nuestro prójimo y aterrados hasta un conjuro violento gritamos: ¿estás ahí? Habla. Pues muchas gracias a Mosen por esta otra ilustración de las posibilidades de casar la poesía y Internet. Pues creo que vamos a agradecerle muchísimo su participación, su valor. Pudo enfrentar el lenguaje de otra forma, enfrentando a la lengua castellana e improvisando, lo cual pues le voy a agradecer una vez más. Decirles que tendremos una próxima sesión en mayo, no tengo a la mano la fecha, pero es la segunda mitad de mayo, con Martín Solares, narrador, editor mexicano, que efectivamente reflexiona mucho acerca de la representación visual posible de un arte narrativo nuevo, y analizando, por supuesto, novelas clásicas pasadas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hablo en nombre del Museo del Chopo, en mi nombre mismo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que esas preguntas quedan también como gusanitos que les van a picar y picar hasta que pues, cada uno y cada una de ustedes se lance a hacer poesía visual a través de sus computadoras. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias.